Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Continuando con nuestro estudio de Primera de Juan. Hoy vamos a empezar con el tema que Dios sea verdadero y todo un hombre, un mentiroso, un mandato para la evangelización mundial. Tomado de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él, os anunciamos, Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea principal en los versículos del capítulo 1:5 al capítulo 2:2 es la siguiente: el Señor Jesús es nuestra expiación y nuestro abogado, quien nos reconcilia con Dios y nos envía a compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. ¿Por qué el mundo necesita un Salvador? Porque necesitamos un abogado. ¿Por qué debe haber una propiciación? La respuesta es por el pecado. La humanidad tiene un problema de pecado. Es nuestro problema más profundo y afecta a todos. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación. En 1973, el psicólogo Karl Menninger comunicó la sensibilidad moderna de un libro titulado ¿Qué se hizo con el pecado? Pecado. Qué idea tan curiosa y particular. En este libro, Menninger hizo una crítica mordaz a la predicación moderna de la notable ausencia de la palabra pecado. En un capítulo titulado Las dispensaciones del pecado, un relato de los testigos oculares, Menninger escribió: en todos los lamentos y reproches de nuestros videntes y profetas se echa de menos cualquier mención al pecado. Una palabra que solía ser verdadera consigna de los profetas. Era una palabra que antes estaba en la mente de todos, pero ahora rara vez se oye. ¿Significa eso que no hay pecado en todos vuestros problemas? Un pecado como un yo en el medio. Y a nadie es culpable de nada. Culpable quizás de un pecado del que se pueda arrepentir o enmendar o expiar. Solo se trata de que alguien puede ser tonto, estar enfermo, ser un criminal o quedarse dormido. Sabemos que se hacen estas cosas malas, que se siembra cizaña en el campo de trigo por la noche. Pero no hay nadie responsable, nadie que responda por estos actos. Todos reconocemos la ansiedad y la depresión e incluso un vago sentimiento de culpa, pero nadie ha cometido ningún pecado. ¿A dónde, en efecto, ha ido a pasar el pecado? ¿Y qué fue de él? Menninger continúa explicando: la propia palabra pecado, que hace haber desaparecido, era un problema o una palabra orgullosa. Antes era una palabra fuerte para la palabra ominosa y seria. Describía un punto central en el plan de vida y del estilo de vida de todo ser civilizado. Pero la palabra desapareció. Casi ha desaparecido la palabra junto con la noción. ¿Por qué? Y nadie peca, cree en el pecado. A continuación, la afirmación de nuestra adversión al hablar de pecado son realmente las palabras que utilizamos para hablar de él. Seguramente no es nada nuevo que los hombres quieren huir y reconocer sus pecados e incluso pensar en ellos.
¿No es en esta la historia religiosa de la humanidad? Tal vez el día de hoy solo somos más simplistas y estamos equipados con más eufemismos. Pensamos hablar lo correcto, transgresión, infracción y equivocación, sin exposición genuina que conlleva en serio a una articulada palabra pietista que es el pecado. Obviamente el pecado no es un tema popular en nuestros días. La gente habla todo lo posible para ocultarlo, racionalizarlo o negarlo, pero debemos entender que cuando lo negamos estamos llamando a Dios mentiroso, desafiar su palabra y cuestionar su carácter. Dicen que el pecado no es grave y que el Señor Jesús no necesitaba morir. Se alimentan con una teología feminista liberal. Dolores Williams, quien una vez dijo: creo que necesitamos una teoría en la expiación en absoluto. Creo que Jesús vino a mostrarse algo sobre la vida. No creo que necesitamos gente colgada en cruces y sangre goteando en cosas raras. Dolores Williams, Imagen de Jesús, capítulo 1, versos 2 y 3. En cierto sentido tiene razón. Si no tenemos pecado, no necesitaríamos un Salvador. El apóstol Juan tiene una comprensión totalmente diferente, tanto la gravedad del pecado como la necesidad de un Salvador. Reconoce el peligro de llamar a Dios mentiroso y advierte a sus hijitos para que estén alerta y averigüe lo que esta persona cree sobre Jesús y piensa sobre el pecado. Juan dice eso y dirá mucho más. En 1 de Juan 1.5 es la base de 1 de Juan 1.6 al 2.2 en el fundamento de del capítulo 1, verso 6 al capítulo 3, versículo 10. La primera mitad de la carta de Juan, en el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 3, 10, se enfatiza la verdad de Dios que es luz. En la segunda mitad de la carta, del capítulo 3, 11 al 5, 2, se enfatiza la verdad de que Dios es amor. Tras la declaración en el versículo 5 de que Dios es luz, Juan entrelaza 6 cláusulas. Sí, 3 de declaraciones. Si decimos en el capítulo 1, versículos 6, 8 y 10, y en el capítulo 1, versículos del 6 al 22, 9 veces utiliza la palabra pecado y 2 veces la palabra oscuridad para pensar correctamente sobre Jesús. Usted debe pensar correctamente sobre el pecado. Cuando ve el pecado como realmente es, verá inmediatamente su necesidad, la necesidad del mundo de que Jesús sea su abogado y su expiación. También evita el error de llamar a Dios mentiroso. Por favor, revise conmigo. En 1 de Juan, versículo 5, la versión bíblica en inglés traduce el versículo 5 de esta forma: este es el mensaje del Evangelio que hemos oído de él. Esta traducción considera la esencia de lo que Juan quiere que entendamos. Tenemos un evangelio, un mensaje de buenas nuevas en el mundo que necesita. Este se refiere a Jesucristo, a quien se identifica como lo que existía desde el principio. Capítulo 1, versículo 1. El verbo de vida. La vida eterna, capítulo 1, verso 2. El Hijo del Padre, capítulo 1, verso 3. La fuente de la comunión, capítulo 1, versículo 3. La fuente de gozo, capítulo 1, versículo 4. Este es el testimonio de Dios sobre su Hijo y nuestro Salvador. Esto es lo que Él piensa de Jesucristo. Habiendo encontrado a este Salvador en el arrepentimiento y la fe, tenemos una asignación divina que implica la proclamación de un evangelio específico al alcance universal. Este mensaje es para todo el mundo. El mensaje evangélico que anunciar. Este mensaje evangélico es lo que hemos oído, y el tiempo perfecto del verbo significa que sigue resonando en nuestros oídos. Además, es un anuncio que hemos escuchado de Él, de Jesús mismo, y es un mensaje evangélico que continuamente declaramos a los demás, no cambiando y nunca cambiará. Hay una cualidad duradera y permanente en este evangelio.
También existe un mandato permanente, llevarlo a las naciones, a los 16.500 grupos étnicos del mundo, de cuales 6.900 aún no han sido alcanzados. De hecho, de que Dios es luz es un aspecto integrado en la proclamación de fe del Evangelio. Destaca el contraste entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Sin él, la palabra luz aparece de alguna forma más de 275 veces en la Biblia, 95 veces en el Nuevo Testamento. Es un tema popular en todas las Escrituras. Dios, que es luz y vida, ha venido a nosotros como la luz del mundo, y su Hijo Jesucristo, los apóstoles lo vieron y lo proclamaron para que todo el mundo lo escuchara. Como dijo Elías, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitan en la tierra de la gran sombra de muerte, la luz les resplandeció. Isaías capítulo 9, versículo 2. Un componente esencial en la proclamación fiel del Evangelio es la comprensión de la naturaleza en el carácter de Dios. Este es un tema que Juan planteará varias veces. Por ejemplo, nos enseña que Él es luz, primera de Juan 1:5, amor, primera de Juan 4:8-16, que Él es verdadero, primera de Juan 5:20. Aquí escribe, Dios es luz y no tinieblas. En Él ninguna traducción del autor de la doble negación se utiliza para enfatizar esta verdad. La doble negación se utiliza para enfatizar esta verdad, aunque para nosotros la doble negación es un error gramatical. Es una excelente afirmación teológica como acabamos de ver. La imagen de luz aparece a menudo en la Biblia en referencia a Dios. A veces señala la santidad, la pureza moral y la bondad de Dios. Otras veces se centra en la verdad y en la revelación. Sin duda es posible que Juan quisiera comunicar aquí todas las ideas, pero es alguna de que aquellos pensamientos en principal. Dado que Juan utiliza el concepto de la luz en su evangelio, creo que otra idea puede haber sido la primera intención del apóstol. Por favor, revise conmigo el versículo número 4. Él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el 8:12, el mismo libro de Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En primera de Juan, la afirmación Dios es luz significa que Él tiene como naturaleza ser fuente de la vida. En nuestro Señor hay una luz que conduce a la vida. No hay el más mínimo indicio de la oscuridad de muerte. Martín Lutero dijo, no hay oscuridad en él, ni siquiera la más mínima, citado en Aquín 1:2-3 en Juan 69. No hay lado oscuro en este lado. En este caso la luz equivale a la vida. Job 33:28 y el versículo 33:30. Esta luz que conduce a la vida encuentra el mensaje del Evangelio sobre nuestro Señor Jesús, primera de Juan 1:5, y lo proclama, capítulo 1, versículo 3, versículo 5, que quienes lo han encontrado en esta conversión, que es un nuevo nacimiento, capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículos 1 y 4. La luz de Dios está en la plenitud de la vida y Él ha dado lo que hace falta en la vida. Él es absolutamente todo. Este es el principio no negociable en la teología, en que la proclamación fiel del Evangelio es un mensaje que debemos compartir apasionadamente con el mundo. Nosotros que hemos recibido la luz, debemos ser una luz para el mundo. Mateo 5:14. Llevará a los lugares más oscuros, debe convertirse en una intención central en todas nuestras vidas. Como dijo John Falcon, no tengo nada más que una vela en la vida para quemar, y prefiero consumirla en una tierra llena de oscuridad, en una tierra iluminada de luz. Algunos quieren vivir dentro del sonido de una campana de la iglesia o de la capilla. Yo quiero dirigir una tienda de salvación dentro de uno de los patios en el infierno. Citado por Johann C.T. Stott. Por favor, sigue conmigo, de los versículos del 6 al 10.
En un sentido real, la ausencia del pecado en nuestro intento por ocupar el lugar de Dios, queremos estar al mando, establecer las reglas del terreno de juego y quedarnos en dar vueltas en nuestras propias definiciones de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es pecado y de lo que no lo es. A Juan, en cambio, no le interesan las opiniones humanas en materia del pecado. La revelación divina podría, el estándar establecería la verdad. El apóstol parece decirnos, escuchamos la opinión de Dios sobre este asunto, descubrimos que Él se toma el pecado muy en serio. Juan utiliza retóricamente tres afirmaciones. Si decimos para ayudarnos y ver el pecado como debemos hacerlo, es decir, como Dios lo ve, en el proceso aborda una sana teología sobre la mentira. No mentir a los demás. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Utilizando un nosotros incluso para indicar cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento que adopte esta postura, así como el propio Juan, el apóstol hace una afirmación negativa, versículo 6, y una observación positiva, versículo 7. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que Dios es nuestro amigo íntimo, conoce la luz y la vida, y sin embargo andamos en tinieblas en la muerte, en todo lo que acompaña, además de la oscuridad espiritual. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Mentimos y no practicamos ni vivimos la verdad. El verbo andar está en tiempo presente y habla de un patrón de vida continuo y constante. En esencia decimos a los demás conozco a Dios, pero nuestras creencias y comportamiento conducen a nuestras palabras. Al negar al Señor Jesús es Dios, es en la carne y minimizar la gravedad del pecado, mentimos en los demás sobre quiénes somos. Por el contrario, en el versículo 7, dice, si vivimos nuestras vidas en el reino de la luz, como Dios está en la luz, en verdad tenemos comunión, amistad íntima, los unos con los otros. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4. La sangre de Jesús, su Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado. Me encanta lo que dijo Martín Lutero sobre la sangre de Cristo que nos limpia. Es extraño que a pesar que predicamos sobre la sangre y el sufrimiento de Cristo todos los años, vemos brotar tantas sectas. Oh, la gran oscuridad del pecado. Pero si nos aferramos a la palabra dada a conocer, tendremos este tesoro que es la sangre de Cristo si tomamos y si somos acosados por los pecados y sufrimientos, el daño. La sangre de Cristo nos fue derramada por el diablo o los ángeles, fue derramada por los pecadores. En consecuencia, cuando experimento el pecado y por lo que he de perder la esperanza y porque he de creer que ya ha sido perdonado, pues la sangre de Cristo me limpia del pecado, lo principal es que nos aferramos simplemente a la palabra. Entonces no habrá problemas. Lutero, lectura 228. Por favor, continúa conmigo en los versículos 8 y 9. No mintiéndose a uno mismo. Quienes viven en la muerte y en la oscuridad no solo mienten a los demás al decir una cosa mientras creen y viven otra. Con un tiempo se mienten a sí mismos y se autoengañan. Su brújula espiritual y moral interna pueden apuntar al norte de su conciencia que se vuelve, como dijo Pablo, cauterizada en Primera de Timoteo 4:2. A continuación, Juan introduce su segunda declaración, si decimos. Aquí descubrimos lo que parece ser una afirmación de impecabilidad, una declaración de lo que estamos libres de la culpa y de la pena del pecado. Esta postura espiritual dice, no tengo pecado, no necesito a Jesús como abogado o como expiación. El juicio de Juan sobre tales personas es rápido y contundente. Se engañan a sí mismos en la verdad y no están en ellos. Su mensaje es claro. Dices que no tienes pecado, pero dices que sí lo tienes. Dices que no tienes necesidad de un Salvador, pero Dios dice que sí la tienes. Juan prosigue con el antídoto teológico positivo y correcto en el versículo número 9. Es uno de los versículos más queridos y memorizados en la Biblia, un énfasis libre al mismo que ayuda a captar de nuevo la esencia maravillosa de la verdad. Si caracterizamos por estar continuamente de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado, tanto en su naturaleza como en sus actos, Dios es fiel y justo,
fiel a sí mismo, para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda nuestra maldad. Esto es lo que dice Juan. Mira, hay algunos que cubren y ocultan su pecado. Son mentirosos. También hay quienes confiesan y reconocen y admiten su pecado. A ellos se les perdona. En Proverbios 18:13 nos recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. El gran predicador bautista Charles Spurgeon lo entendió perfectamente. Él dice, la idea de no tener pecado es falsedad. Está usted totalmente engañado si dice tal cosa. La verdad no está en usted y no ha visto tales cosas a la luz verdadera. Debe hacer cerrado los ojos en las altas exigencias de la ley. Debe ser un extraño en su propio corazón. Debe estar ciego en su propia conducta cada día. Debe haber olvidado escudriñar sus pensamientos y sobrepasar sus motivos. De lo que es contrario, habría detectado la presencia del pecado. Quien no puede encontrar agua en el mar no es más tonto que el hombre que puede percibir el pecado en sus miembros. Como la sal aromatiza cada gota del Atlántico, así el pecado afecta cada átomo de nuestra naturaleza. Debemos señalar que el apóstol Juan no niega nuestra necesidad de ser considerados libres del pecado, simplemente señala que no podemos satisfacer esa necesidad. Nosotros mismos necesitamos un defensor, una expiación, necesitamos a alguien más. Por favor, revise conmigo el versículo número 10. No mentir sobre Dios. Los hermanos Karamazov Dostoyevsky describen: el que se miente a sí mismo y se cree en sus propias mentiras llega a un punto que el que no puede distinguir ninguna verdad dentro de sí mismo ni a su alrededor. Así es la entrada al estado de la falta del respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No respeta a nadie, no ama a nadie y para divertirse se distrae en ausencia del amor, se entrega a sus propias pasiones y a sus vulgares deleites y se convierte en un completo animal en sus vicios y en todo, por ello para mentir a los demás y a sí mismo. Está tomado de los hermanos Karamazov, unidad 45. Juan dice algo al respecto y algo más sencillo sobre los demás en el versículo número 6. Miéntete a ti mismo en el versículo número 8. Pronto mentirás sobre Dios. De hecho, lo llamarás Dios mentiroso. Juan introduce una tercera afirmación si decimos de nuevo la observación teológica de lo que se refiere ahora vivamos en un estado de impecabilidad, afirmamos estar bien con Dios, creer en la verdad y vivir sin pecado. Juan dice con el doble golpe que nos equivocamos dos veces. Primero hacemos a Dios un mentiroso porque Él hace que somos pecadores. Segundo, su palabra no está en aquellos que afirman que no tienen problemas de pecado. La palabra de alguien más dice que no tenemos problemas de pecado, pero Dios dice que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Los falsos maestros dicen exactamente todo lo contrario. La diferencia son las afirmaciones claras. No es así. ¿Cuál de ellas es la que crecerá? El mundo debe saber que Dios dice sobre Jesús, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Los estudiosos modernos sobre el Jesús histórico pueden ser fascinantes, pero también pueden ser engañosos y decepcionantes, porque están muy alejados de la verdad y del tiempo del Señor Jesús revelado en la Biblia. El libro titulado, que se llama Las opciones modernistas, incluyen un profeta escatológico, un hombre santo galileo, un mago ocultista, un rabino innovador, un psicoterapeuta en trance, un sabio judío, un revolucionario político, un conspirador eseño, una exorcista itinerante, un mito histórico, un teólogo de una protoliberación, un artesano campesino, un fariseo
obsesionado en la Torá, un filósofo de corte cínico, un agente escatológico autoconsciente, un reformador socioeconómico, un paradójico reivindicador mesiánico y finalmente como alguien que se ve a sí mismo y en cierto sentido como la encarnación misma de Dios. Tomado de Billy y Eddie en la historia de Jesús, unidad 53. Yo diría en estas últimas que se conduce a las Escrituras, y esto a la vez es la encarnación misma de Dios, y es en vez en cuando el abogado en nuestra expiación a través de su obra de redención. ¿Quién podría haber imaginado o invertido algo así? Es posible que este Jesús no sea uno de los que sintamos cómodos, pero es el que necesitamos nosotros en el mundo entero. En las crónicas de Narnia, uno de los niños de Pénici pregunta al gran rey león Aslan: ¿estás a salvo? La respuesta es no, pero está bien. Oh, es cierto, el rey león es Judá. Jesús es nuestro abogado, capítulo 2, versículo 1. Esta es la primera vez de las 7 que aparece en la carta cuando se utiliza la frase hijitos míos. Este término expresa cariño y preocupación paternal. El apóstol se ve a sí mismo como un padre espiritual y a uno de ellos como sus hijos espirituales. Esta es en contraste con los mentirosos del capítulo 1, cuando Juan dice, como padre espiritual, ahora abuelo espiritual, Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9. Les escribo estas cosas, capítulo 1, versículos del 5 al 10, para que no pequen. El apóstol ha dejado claro que en esta vida no podemos estar libres del pecado, pero nótese de nuevo la promesa futura en el capítulo 3, versículo número 2. Aunque si creemos que podemos pecar menos porque ahora estamos en una íntima comunión con el Padre, con el Hijo Jesucristo, capítulo 1, versículo 3. Sugerimos, y si seguimos pecando hasta que seamos glorificados, entonces, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Bueno, en Juan 1:9, Juan nos dijo que confesáramos nuestros pecados. Ahora en el 2:1 nos dice que acudamos a nuestro Salvador, que es nuestro abogado ante el Padre Jesucristo el justo. La palabra abogado en griego es parakletos. La palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento: Juan 14:16 y 14:26, en el 15:25, en el 16:7 y en primera de Juan 2:1. 4 veces se refiere al Espíritu Santo, solo aquí se refiere al Señor Jesús, que puede ser nuestro abogado porque Él es justo. Esta línea puede ser el eco de Isaías 53:11. Allí nuestro Señor es llamado siervo justo de Yahweh. Es el abogado sin pecado, sin mancha e inmaculado de naturaleza. En todas sus acciones no hay nadie como Él. La palabra abogado significa ayudante, alguien que ha sido llamado a acompañarnos en un momento de necesidad. Este ayudante es quien nos limpia de pecado. Capítulo 1, verso 7. Nos perdona, capítulo 1, versículo 9. Nos asiste cuando pecamos. ¿No es asombroso este evangelio? Tenemos un ayudante en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y otro en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo el justo. O como dice Pablo, tenemos un intercesor en nuestros corazones, en Romanos 8, versículos 26-27, y otro en el cielo, Romanos 8:35. Como resultado, ningún pecado puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8:39. Jesús es nuestra expiación, capítulo 2, versículo 2. Juan nos indica ahora por qué Jesús puede ser nuestro abogado. Es porque Él hizo una propiciación, una expiación por nuestros pecados. La palabra propiciación es muy importante en el Nuevo Testamento. En el vocablo griego quiere decir hilasmos. La palabra y sus variantes aparecen en el contexto, en la obra de Cristo, en 4 textos cruciales: Romanos 3:25, Hebreos 2:17, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Este término conlleva la idea de la satisfacción de Jesucristo.
por medio de su sacrificio de la sangre en la cruz, satisfació la necesidad de Dios y apartó su justa ira sobre los pecadores. La ira del juicio del infierno que debería haber sido experimentada por los pecadores fue experimentada por nuestro Señor Jesús. Todo lo que hizo para cumplir el propósito de Dios en 2 de Corintios 5:19 revela que mediante esta propiciación Dios estaba en Cristo reconciliado en el mundo mismo. Por lo tanto, en la teología feminista de Dolores Williams se equivoca cuando dice no hay nadie divino en la sangre en la cruz. El obispo episcopal John Spong se equivocó cuando dice tampoco quiero un Dios que mataría a su propio hijo, citado en Ash Bishop. Steve Clark también se equivocó cuando dice que en la comprensión ortodoxa de la cruz es una forma de un absoluto infantil cósmico, un padre vengativo que castiga a su hijo por una ofensa que ni siquiera se ha cometido, una versión torcida de los hechos morales que duda de una enorme barrera de la fe. No hay obra expiatoria llevada a cabo por Cristo en la cruz. En lugar de éste se encuentra la santidad del amor, donde se basa el juicio y su misericordia. El Padre le agradó quebrantar a su Hijo y hacerlo sufrir. Isaías 53:10. Le agradó exaltarlo y otorgarle el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Es importante señalar que hay un componente universal en esta expiatoria y es de los pecados de todo el mundo. Nadie está fuera del alcance, nadie se ha hecho una provisión universal para que como le rindiéramos, que cantan de forma tan impresionante en Apocalipsis 5, versículo 9. Digno eres de tomar el libro de los y abrir sus sellos, aunque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para que Dios, gente de toda raza, toda lengua y todo pueblo y toda nación. Conclusión. Bien debía el admirable padre de la Iglesia, Agustín, en el año 354 al 430 después de Cristo, porque no podríamos ser redimidos ni siquiera por medio de un único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, si no fuera también Dios. Ahora bien, cuando Adán fue creado, siendo un hombre justo, no tendría necesidad de un mediador, pero cuando el pecado puso un gran abismo entre Dios y el género humano, fue convertido en un mediador, que fue el único generador humano que nació, vivió y murió sin pecado. Nos reconciliamos con Dios y procura incluso por nuestros cuerpos una resurrección en la vida eterna. Malcolm Muggeridge, de 1903 a 1990, añade: he buscado concienzudamente a lo largo y ancho, dentro y fuera de mi propia cabeza y corazón, y no he encontrado más que a este hombre y sus palabras que ofrezcan alguna respuesta al dilema de esta época, trágica y problemática. Si la luz se ha apagado, entonces, ¿en qué a mí respecta no hay luz? Afortunadamente la luz no se ha apagado, no ha llegado a la persona de Jesucristo, por lo tanto huyamos hacia ella, luego llevémosla a un mundo en el cual Él y solo Él es la propiciación, el sacrificio expiatorio y perfecto. Gracias, queridos hermanos, si el Señor lo permite estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.